Bienvenidos. Continuamos entonces con el estudio de la unidad 2 acerca de las personas. Para hoy día tenemos un tema acerca de la persona natural que hemos separado especialmente para desarrollarlo con bastante amplitud, y es el tema de la capacidad. Los invito a ver entonces la primera diapositiva, la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Vamos a ver juntos la diapositiva. Es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. También es considerado como la actitud que tiene toda persona para realizar actos jurídicos válidos ante la ley. Es por ello que es uno de los elementos para la eficacia de los actos jurídicos que desarrollaremos en esta oportunidad. Efectivamente, la capacidad es la aptitud que tiene la persona humana, la persona natural, de poder hacer que sus actos jurídicos, sus obligaciones, los derechos que ejerza sean una realidad. La aptitud, la capacidad estará vinculada íntimamente al discernimiento. El discernimiento es esa capacidad que tenemos como seres humanos de poder ver lo que nos conviene y lo que no, lo que nos hace daño de aquello que nos favorece. El discernimiento será entonces la línea que dividirá a aquellos que tienen capacidad de ejercicio de aquellos que solo tienen capacidad de goce. Pero vamos a ver entonces la diapositiva que sigue para seguir profundizando en este tema. ¿Qué es la capacidad de goce? Vamos a leer juntos. Es la atribución que tiene la persona humana para ser titular de derechos jurídicamente establecidos y a la vez ser pasible de obligaciones, puesto a que está desde que nace y culmina con la muerte de la persona humana. Bien, la capacidad de goce entonces es esa atribución que tú y yo tenemos por el hecho de ser persona humana. Esa atribución que tenemos de gozar de los derechos que las normas y el Estado nos han reconocido. Por ejemplo, cuando nosotros estamos concebidos, tenemos el derecho de nacer vivo. Cuando ya nacemos, tenemos el derecho también a la identidad y a ser protegidos y educados. Conforme vamos creciendo, tenemos entonces diferentes derechos que se nos reconoce, como la salud, el derecho al trabajo, etc. Todos esos derechos se llama que tú puedes hacer tuyo, que tú puedes invocar en la capacidad de goce, que es diferente a la capacidad de ejercicio, cuyo concepto vamos a ver a continuación. Leamos juntos. Capacidad de ejercicio. La plena capacidad de ejercicio es la aptitud que tienen las personas naturales para realizar actos jurídicos válidos. ¿Qué significa esto? Ya les hablé del discernimiento. El discernimiento es lo que marca a una persona su capacidad de ejercicio. Si tú tienes discernimiento, puedes obligarte. Si tú tienes discernimiento, puedes ejercitar tus derechos, porque puedes asumir tus obligaciones y tus responsabilidades. La capacidad de ejercicio, entonces, estará siempre en las personas que tienen el discernimiento. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La incapacidad absoluta, entonces, sería aquella que tienen aquellas que no pueden realizar por sí mismos ningún acto jurídico bajo sanción de nulidad y ejercer sus derechos en la mayoría de los casos. Sigamos. Son absolutamente incapaces, según la ley, los siguientes. Los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. 2. Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. 3. Los sordomudos, ciegos sordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Bueno, el Código Civil establece que son absolutamente incapaces esos tres grupos de personas. ¿Por qué se dice que los menores de 15 años, ¿no? O menores de 16, es decir, 15 años y 11 meses, 15 años y 11 meses, 30 días, no son capaces de ejercicio? Porque simplemente la ley los protege, la ley los tutela, la ley protege esa incapacidad de discernimiento. Se entiende que un muchacho, no un puber, que tiene menos de 16 años, la ley señala que no le reconoce capacidad. Todo acto jurídico o contrato al cual se obligue, el cual firme contigo, no tendrá validez en lo absoluto. De esa manera se protege a los menores y se protege, ¿no?, a los actos de disposición que ellos pudieran hacer, no teniendo la capacidad ni el discernimiento de darse cuenta si lo que están haciendo es lo correcto o lo mejor para ellos. Asimismo, tenemos el caso de aquellos que están privados de discernimiento. Son aquellos pues que son orates, que no tienen el discernimiento en lo absoluto, aquellos enfermos mentales, ¿no?, que no pueden discernir,
que no viven la realidad, que no están aquí en su existencia. Entonces ellos no pueden tampoco tomar decisiones y obviamente no pueden expresar una voluntad que sea indubitable. Por eso la ley también los protege y cualquier acto jurídico no vale. Se los considera incapaces absolutos. Tenemos también los sordomudos, ciegosordos y los ciegomudos, los que en principio también la ley no les reconoce capacidad de ejercicio porque pues ellos no pueden expresar su voluntad. Ojo, en este caso no estamos hablando de discernimiento, lo que estamos hablando es que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. No podemos recibir de ellos una respuesta tácita, no, tiene que ser expresa. De esta manera, esta flexibilidad en el caso de ellos se condiciona a que puedan expresar su voluntad en forma indubitable. Puede ocurrir que un ciegosordo, un sordomudo o un ciegosordo, ¿no?, haya logrado desarrollar algunas otras cualidades por medio de las cuales puede compartir y expresar su voluntad. Si esta forma de expresar su voluntad no genera ninguna duda, entonces estaremos, ¿no?, ante una persona que sí puede y que tiene capacidad relativa. Si no puede expresar su voluntad de manera indubitable, será un incapaz absoluto. Sigamos para ver quiénes son los incapaces relativos. Bueno, son incapaces relativos, veamos juntos, aquellas personas que se encuentran parcialmente privadas de su capacidad civil de ejercicio o que puedan recuperarla posteriormente. En esta idea serían incapaces relativos los siguientes: los mayores de 16 y menores de 18 años, los retardados mentales o aquellas personas cuyo desarrollo intelectual es deficitario en relación a su edad, o los que adolecen de deterioro mental. Efectivamente, los retardados mentales podrían expresar su voluntad en algún momento y confirmar los actos jurídicos que ellos realizan. Por eso se habla de incapacidad relativa. Aquellos que son menores de 18 y mayores de 16, cuando alcanzan la mayoría de edad, también podrían confirmar aquella venta, aquel arrendamiento que firmó contigo. Entonces también estamos hablando de una incapacidad relativa, porque su acto, su obligación, luego puede homologarse, luego puede reafirmarse. Y finalmente los que adolecen de deterioro mental, ¿no?, aquellos que han sufrido un deterioro, ¿no?, como dice el número 2, por ejemplo, la demencia senil, por ejemplo, por algún accidente o alguna razón médica, ¿no?, la mente no está totalmente lúcida en todos sus aspectos, pero sí se puede manifestar que hay pues cierta voluntad expresada en ellos. Seguimos. También están los pródigos, ¿no?, leamos juntos, es decir, a los dilapidadores habituales, a aquellos que son gastadores compulsivos o disipan de sus bienes. 5, los que incurren en mala gestión. 6, los ebrios habituales. 7, los toxicómanos o drogadictos. Esto se aplica a las personas que han desarrollado farmacodependencia severa. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Bueno, todo este grupo de personas, como usted puede apreciar, ¿no?, en la diapositiva, tienen una característica en común, que ninguno de ellos puede ejercer totalmente o indiscutiblemente una administración genuina y positiva de sus propiedades y de su patrimonio respecto a él, por lo que la ley los declara incapaces relativos, es decir, que puede o no valer su contrato y a las cosas en que ellos se han obligado, pero obviamente nadie firmará con un incapaz relativo. Tú y yo tendremos mucho cuidado de firmar con un incapaz relativo. Preferiríamos en todo caso firmar con aquel que lo representa y con aquel a quien el Poder Judicial o el juez lo ha colocado como tutor o curador de su patrimonio y de sus bienes. Estas personas pues adolecen de una voluntad total, ¿no?, totalmente indiscutible. Estas personas son presas de la droga, son presas de estos vicios que de alguna manera mella su voluntad y no les hace pues desarrollar ampliamente un ejercicio normal de la vida. Sigamos. La representación legal de los incapaces. ¿Cómo entonces podemos nosotros, ¿no?, contratar o tratar con los incapaces? Decíamos que esos incapaces relativos y absolutos pueden de alguna manera ser tutelados y protegidos por ciertas instituciones. Bueno, vamos a ver la diapositiva. Allí dice lo siguiente: los representantes legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de estos según las normas referentes a la patria potestad, a la tutela y a la curatela. ¿Qué significa esto? Ocurre que el juez puede pues colocar a personas que representen los derechos de estas personas incapaces, sean incapaces absolutas, sean incapaces relativas. El juez colocará a alguien que pueda estar con estas personas administrando sus bienes y contratando.
pero le pondrán ciertas condiciones. Por eso dice que siempre dentro de las normas vigentes. Por ejemplo, uno que ejerza la tutela o la curatela de un incapaz no podrá firmar contratos que lo beneficien a él. Tampoco podrá firmar que beneficien a personas allegadas a él. Todos los contratos que firme, y más aún si son de disposición, necesitarán autorización del juez y además tendrán que ser en beneficio del curado, en beneficio del tutelado o de aquel en quien ejerzo la patria potestad, es decir, a mi hijo. La patria potestad es un derecho que alcanzan todos los padres, ¿no?, que han reconocido a sus hijos y que se han mantenido con él, que lo han criado, que lo cuidan, que deciden su destino. Puede ser también que uno que ejerce la patria potestad no tenga la tenencia, porque son dos temas diferentes. Pero si la tenencia lo tendría, por ejemplo, la madre de mi hijo, eso no me priva a mí de la patria potestad, porque yo no la perdería, en tanto cumpla con mis deberes de alimentos, mis deberes morales, mis deberes parentales de estar con él y de proyectar su vida y perfilarla hacia una vida de bien. La patria potestad que yo ejerce sobre mi hijo, en las herencias y patrimonios que él pueda tener, jamás, ¿no?, podría perjudicarlo. Por el contrario, si yo hago actos, sea para él, para un curado o para un tutelado, tiene que ser necesariamente en beneficio de ellos. Esto es necesario y la ley lo señala así porque es una ley que tutela a la persona humana, no lo olvides nunca, estamos hablando de la persona humana y obviamente en este caso de personas especiales que no pueden ejercer su voluntad ni que tampoco tienen discernimiento o que no tienen su plena voluntad absoluta de ejercicio. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay algunas excepciones, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la incapacidad de los mayores de 16 años, es decir, que aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad. Vamos a leer la diapositiva. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por el matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión, un oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este. Bueno, ojo, estamos hablando de aquellos que tienen 16 años y hasta los 18 años. Esos 2 años, 16 a 17 y 17 a 18, son muy importantes para la vida de esta excepción. Si, por ejemplo, algún joven o señorita, algún puber, ¿no?, señorita o mujer, que pueda obtener un título que lo amerite para ejercer una profesión o un oficio, por su gran capacidad intelectual, por su gran dote de madurez, no, hay excepciones, por supuesto, no se le puede limitar por esta cuestión de la edad a una capacidad de ejercicio relativa, sino por el contrario, la ley aquí hace un reconocimiento a esa capacidad y le otorga la capacidad de ejercicio absoluto. Esa incapacidad deja de ser relativa y se vuelva una capacidad de ejercicio total. Puede ocurrir también que esta persona de 16 años contraiga matrimonio, con autorización de sus padres y en algunos casos con autorización del juez, puede contraer matrimonio. El hecho de asumir una institución tan importante como el matrimonio deja tácitamente comprendido, ¿no?, de que esa persona ha alcanzado ya la plenitud de su madurez y la posibilidad de comprometerse. Esa persona de 16 años entonces habrá alcanzado la capacidad de ejercicio. Si a los 2 años, justo antes de cumplir 18, por ejemplo, ya se divorcia, lo cual sería muy complicado, ¿no?, por el tema esto de los años mínimos de divorcio, pero de repente quede viuda, ¿no? De repente queda viuda o queda viudo, ¿no? A los 17 años queda viudo al año. El hecho de que quede viudo y ya no esté casado, o el hecho de que se divorcie, cosa muy complicada, por eso el del año mínimo para divorciarse, entonces es el hecho de que ya no haya matrimonio o que pierda ese estado civil, no le hace perder su capacidad de ejercicio que ya ganó. Entonces, estas son algunas excepciones respecto a la capacidad de ejercicio, que por decirlo así premia o exceptúa, ¿no?, de esta incapacidad relativa a aquellos que demuestran, ¿no?, un gran dote de madurez y desarrollo, o aquellos que demuestran la capacidad de poder asumir obligaciones tan trascendentales como lo sería pues un matrimonio. Continuamos. Bueno, tratándose de mayores de 14 años, vamos a ver aquí, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo para realizar solamente los siguientes actos: reconocer a sus hijos, reclamar o demandar por gasto de embarazo y parto, demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos. Bueno, aquí ya no estamos hablando de los que tienen 16 a 18 años, estamos hablando más bien de aquellos que son mayores de 14, ¿no?, y que obviamente son menores de 16 o menores de 18.
por eso la ley dice mayores de 14. Se entiende que ya a los 12, 13 años, el impúber ha pasado a ser púber y ya comienza su adolescencia. La capacidad fisiológica de procrear ya comienza en algunas chicas a los 12, 13 años y en los varones 13, 14 años. Como hay capacidad de procrear, puede ocurrir que haya sexo entre menores, ¿no? Y de ellos pueda surgir una prole. La ley entonces trata de corregir esta situación social, ¿no? Este fenómeno social, reconociéndole al incapaz, ¿no? En realidad, pues prácticamente absoluto, ciertas capacidades, pero limita esta capacidad simplemente a los vínculos que se relacionen con el niño, con la prole. Por eso le otorga capacidad absoluta, como ya dijimos, para el reconocimiento a sus hijos, para reclamar o demandar los gastos de embarazo y para demandar los procesos de tendencia y alimentos, ¿no? Entonces, solamente esa persona natural de 14 años, de mayor de 14 años, podrá hacer uso de ese derecho de ejercicio, de esa capacidad de ejercicio, pero solamente para lo que se relaciona con el beneficio y el cuidado de la prole. ¿Seguimos? Tenemos que terminar entonces con esta declaración. Los actos jurídicos realizados por el incapaz absoluto son nulos. En cambio, el acto es anulable si es ejercido por un incapaz relativo. Vamos a decirlo en otra forma, pero con la misma sencillez. Todos los actos jurídicos que realizan los incapaces absolutos son nulos. Primera premisa. Segunda, los actos jurídicos que realizan los incapaces relativos son anulables. ¿Por qué? Porque quizá pueden ser homologados y confirmados cuando se pierda esa incapacidad relativa. Bien, aprendido esto, me despido de usted. Gracias por haberme acompañado en el tema número 2, sobre la capacidad absoluta y la capacidad relativa. Y no lo olvide, nunca haga contrato con un menor de edad. Bienvenidos. Continuamos entonces con el estudio de la unidad 2 acerca de las personas. Para hoy día tenemos un tema acerca de la persona natural que hemos separado especialmente para desarrollarlo con bastante amplitud, y es el tema de la capacidad. Los invito a ver entonces la primera diapositiva, la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Vamos a ver juntos la diapositiva. Es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. También es considerado como la actitud que tiene toda persona para realizar actos jurídicos válidos ante la ley. Es por ello que es uno de los elementos para la eficacia de los actos jurídicos que desarrollaremos en esta oportunidad. Efectivamente, la capacidad es la aptitud que tiene la persona humana, la persona natural, de poder hacer que sus actos jurídicos, sus obligaciones, los derechos que ejerza sean una realidad. La aptitud, la capacidad estará vinculada íntimamente al discernimiento. El discernimiento es esa capacidad que tenemos como seres humanos de poder ver lo que nos conviene y lo que no, lo que nos hace daño de aquello que nos favorece. El discernimiento será entonces la línea que dividirá a aquellos que tienen capacidad de ejercicio de aquellos que solo tienen capacidad de goce. Pero vamos a ver entonces la diapositiva que sigue para seguir profundizando en este tema. ¿Qué es la capacidad de goce? Vamos a leer juntos. Es la atribución que tiene la persona humana para ser titular de derechos jurídicamente establecidos. Llama que tú puedes hacer tuyo, que tú puedes invocar, es la capacidad de goce, que es diferente a la capacidad de ejercicio, cuyo concepto vamos a ver a continuación. Leamos juntos. Capacidad de ejercicio. La plena capacidad de ejercicio es la aptitud que tienen las personas naturales para realizar actos jurídicos válidos. ¿Qué significa esto? Ya les hablé del discernimiento. El discernimiento es lo que marca a una persona su capacidad de ejercicio. Si tú tienes discernimiento, puedes obligarte. Si tú tienes discernimiento, puedes ejercitar tus derechos, porque puedes asumir tus obligaciones y tus responsabilidades. La capacidad de ejercicio y a la vez ser pasible de obligaciones, puesto a que está desde que nace y culmina con la muerte de la persona humana. Bien, la capacidad de goce entonces es esa atribución
que tú y yo tenemos por el hecho de ser persona humana. Esa atribución que tenemos de gozar de los derechos que las normas y el Estado nos han reconocido. Por ejemplo, cuando nosotros estamos concebidos, tenemos el derecho de nacer vivo. Cuando ya nacemos, tenemos el derecho también a la identidad y a ser protegidos y educados. Conforme vamos creciendo, tenemos entonces diferentes derechos que se nos reconoce, como la salud, el derecho al trabajo, etc. Todos esos derechos